Enric Juliana ha llamado falangista a Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. ¿Está exagerando Enric Juliana con estas declaraciones? Vamos a escucharlas y analizamos. Si lo que quieren es que el resto de España seamos su mano de obra, como ha ocurrido siempre, de esa manera burguesa y presuntuosa de creerse más que nadie para crear un negociado del agravio y a mí me lo pagáis todo porque sí, mientras todo lo español es de segunda. Y así nos trataron siempre los nacionalistas en Cataluña y así tratan a todo el mundo. Esto ha dicho Ayuso. Perdona, esto es un discurso falangista. Y Propio del falangismo viejo. de 1940. Propio del falangismo de 1940. Insultante, además. Y no digo nada más. Pero, ¿qué es eso del falangismo? Si no vamos a la definición de la RAE, nos dice lo siguiente: movimiento político español impulsado por la Falange, partido cuya ideología se inspiró en el fascismo italiano y sirvió de base al régimen franquista. Uno de sus fundadores es este fenómeno, José Antonio Primo de Rivera. Pero quiero que veáis quiénes son los que están siempre detrás del fascismo. El triunfo de Hitler y la poca implantación del principal partido fascista de España, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, la JONS, de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, hacen que en 1933 la extrema derecha española, representada, esto es lo importante, por empresarios industriales y financieros, emprenda la búsqueda de un líder carismático para el fascismo español, encontrándolo en José Antonio Primo de Rivera. Empresarios industriales y financieros. Como bien decía Durruti, cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios. Cuando la vía liberal y democrática no funciona, los empresarios, las grandes empresas, están dispuestas a usar vías autoritarias y fascistas para mantener sus privilegios. ¿Por qué creéis que aparece Vox como contrarrespuesta al movimiento 15M y el auge de partidos políticos como Podemos? ¿O por qué creéis que el propio Ortega Smith alababa a José Antonio Primo de Rivera? No os miento, escuchadlo vosotros mismos. Yo os agradezco este gesto, que lo recojo, pues la verdad, en nombre de todos los que formamos este proyecto político de Vox. Yo os confieso que José Antonio Primo de Rivera para mí es uno de los grandes hombres de la historia de España, un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político, y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que se le requerían en aquel momento, y se enfrentó, como nos estamos enfrentando todos, a los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, ¿no? Los que vienen amenazando nuestra unidad, nuestra libertad. Sigamos. Eduardo García Serrano, este crack, este fenómeno, pseudo periodista que sale en Intereconomía o en La Gaceta, que él mismo se declara falangista y que conocía bien a Isabel Díaz Ayuso, decía esto de Isabel Díaz Ayuso. Claro que sí. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yo la tuve durante 1 año y medio en Radio Intercontinental de Madrid. Era una falangista de rompe y rasga. De rompe y rasga. Además, una falangista furibunda. Me perseguía por los pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio, le hablase de Ramiro, le hablase de Eugenio Montes, le hablase de David Jato, le hablase de Eugenio Lostau, en fin, llegaba a ser pelín agobiante. Pero uno siempre ha sido, en fin, ha tenido vocación didáctica con sus flechillas. Es decir, el falangismo persigue a Isabel Díaz Ayuso. Por eso para mí Ayuso representa lo que Milei, por ejemplo, representa en Argentina, lo que Trump representa en Estados Unidos o lo que Bolsonaro representa en Brasil. Un nuevo tipo de fascismo, un neoliberalismo desbocado, aupado por estas grandes empresas, como por ejemplo el magnate Florentino Pérez. Los grandes empresarios, los grandes industriales, las multinacionales, los fondos de inversión,
están detrás de ese apoyo que necesita Ayuso para ser quien es. Nosotros, la clase trabajadora, a no ser que estemos muy unidas, vamos a conseguir semejante apoyo mediático y financiero como reciben los partidos políticos de extrema derecha y de la derecha reaccionaria. Lo de Podemos fue una gota en un océano y surge por un malestar general que se supo encauzar muy bien gracias a que los dirigentes de aquel momento, entre ellos Pablo Iglesias, entendieron el factor mediático como factor indispensable para poder llegar a la gente. Por eso Iglesias salía en La Sexta e intentaba ocupar el máximo espacio posible dentro de los grandes bloques mediáticos controlados por esos empresarios. De hecho, uno de los fragmentos que más me gusta de Juliana es este, en donde le dice a Risto Mejide lo siguiente. La tensión siempre, fijaos bien en una cosa, este dato es muy importante. La tensión en España, la tensión política siempre se ha fabricado desde arriba, básicamente. Y la dirección predominante ha sido de arriba hacia abajo. Cuando digo arriba me refiero a la política, me refiero a los medios de comunicación. De arriba hacia abajo. Claro, porque si estás arriba... Solo en los momentos posteriores... solo en los momentos posteriores a la crisis, cuando la crisis económica dolía de verdad, se empezó a generar un movimiento a la inversa, que la tensión iba de abajo hacia arriba, y entonces hubo mucho susto después de la abdicación del rey Juan Carlos, 2014, 2015, la entrada en escena electoral de Podemos con fuerza, el 15M. 2016, 9 meses, sí, en el marco del 15M, 9 meses sin gobierno, con gobierno interino. Todo esto lo recordamos porque lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decir básicamente es lo siguiente. La tensión política se acumula, no se desvanece en el aire, se va acumulando. Llevamos 20 años de bronca muy fuerte, básicamente con esa dirección que he dicho, de arriba hacia abajo. No ha pasado nunca nada grave, mejor dicho, y creo que el señor Margallo estará de acuerdo conmigo, este país vive hoy en términos históricos uno de los periodos más pacíficos de su historia. Es decir, si miramos para atrás, la España de hace 50 años, la España de hace 100 años, la España de hace 200 años, este es uno de los momentos más pacíficos. Diré más, si damos un paso más en los próximos meses, posiblemente por primera vez en mucho tiempo todo el mundo estará dentro de la pista institucional, todo el mundo, todos los que tienen representación. Disculpa, en este análisis, no Enrique, que dices de pacificada, una España pacificada, ¿incluyes también los acontecimientos del 1 de octubre de 2017? Incluyo todo, porque el proceso fue muy tenso y hubo momentos muy serios, pero el balance final no es el de una catástrofe, pues estaremos de acuerdo con ello. Gracias a ello hoy se están discutiendo las cosas que se están discutiendo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, cuidados, sin embargo, una sociedad responsable ha de tener un cierto sentido del límite. Puesto que la tensión básicamente se genera en la dirección de arriba abajo, quienes han de tener un mayor sentido de la responsabilidad en este caso son los que están arriba. Me estoy refiriendo a la política, los poderes económicos y a los medios de comunicación. La lucha política es absolutamente lícita, todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo tiene derecho a manifestarse en la calle, todo el mundo tiene derecho a protestar. Estas libertades están recogidas en la Constitución y esperemos que lo estén por muchísimos años. Ahora bien, hay que tener un cierto sentido del límite. Mi observación en este artículo que has leído con énfasis es la siguiente: vayamos con cuidado en no tensar la dialéctica de la tensión, porque algún día puede pasar algo no deseado, porque estamos calentando la cabeza a la gente. Tipo y que además porque estás avisando que la gente puede tomar la calle o... No, es porque cuando que un día hay un incidente en cualquier lado, ¿entiendes? Es decir, tú atiendes las redes sociales, bueno, seguro que lo haces, es decir, conocerás las redes sociales. Ya, sí, pero ya cada vez menos, te digo.
Antes, en esta época que os he hablado, las redes sociales apenas existían, no eran incipientes. Los partidos principales tenían una capacidad, digamos, de regir la situación superior a la que tienen hoy. Hoy, las espirales de tensión no se controlan tan bien desde arriba, porque hay otros mecanismos que las pueden generar. Entonces, lo que advierto es que hay que ir con cuidado con generar espirales de tensión. Generar la idea de que el país va al suicidio, generar la idea de que se va casi a la muerte de España. Llevamos 20 años hablando de que España se rompe. 20 años, esto es la ruptura de un país a cámara lenta mayor que se ha visto en la historia. Llevamos más de 20 años que España se está rompiendo. Pero abonar esta idea de manera constante, de manera insomne, cada día, cada mañana, papam, 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 al final un día puede provocar que a alguien se le produzca un cortocircuito. Exacto, es gracias a esos poderes mediáticos que figuras como Ayuso pueden estar donde están. ¿Por qué? Porque normalmente, como ha dicho Enric Juliana, el poder se ejerce de arriba hacia abajo. Desde sectores financieros, empresariales, industriales, los que tienen la pasta, el poder económico, gente como Florentino, multinacionales, fondos de inversión como BlackRock, son los que ponen la pasta en los sectores del poder, uno de ellos, el cuarto poder, el poder mediático, para que ejerzan de conductor de esa opinión pública. Es decir, el poder se ejerce desde arriba hacia abajo y esporádicamente, como pasó con el 15M, el poder puede ejercerse de abajo hacia arriba, cuando esa opinión pública ya no está tan controlada por esos ejes de poder, por la razón que sea. En este caso, malestar por una situación de crisis previa. Así que para debilitar al fascismo, para debilitar esas posturas reaccionarias, necesitamos tener acceso a esa opinión pública. Y para tener acceso a esa opinión pública necesitamos reforzar a todos los actores que intentamos llegar a alcanzar a tu vecino, a tu amigo, a cualquier persona de tu entorno, para que las ideas de este fascismo, estas ideas reaccionarias, no lleguen, o al menos poder combatirlas. Así que te animo a que me apoyes en Patreon, a que me dejes tu comentario, a que te suscribas, a que me dejes un like y nos vemos en la próxima. That's all, folks. Pon, Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable.